Me llamo Amalia Guzmán, pero todos me dicen Malí. Tengo 65 años, me jubilé después de 35 años dando clases y he pasado la mayor parte de mi vida resolviendo los problemas de otros. Me gusta el orden, la rutina, saber dónde están las personas que quiero en cada momento. Pero ese control se esfumó cuando me di cuenta de que Clara no contestaba mis llamadas. Ni una sola vez. 7 días sin una señal. Al principio me convencí de que estaba ocupada, el trabajo, los amigos, algún mandado. Pero para el tercer día un vacío pesado se instaló en mi estómago. Al quinto ya estaba llamando a sus vecinos, a sus amigos de la universidad, incluso a sus compañeros de la tiendita donde trabaja. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. Cada llamada sin respuesta era como un filo que se clavaba más hondo en mi pecho. Mientras caminaba de un lado a otro en la sala, saqué fotos viejas apretando el teléfono, como si de pronto fuerase a sonar por arte de magia. Allí estaba Clara a los 6 años arrugando la nariz por el olor a pintura fresca, mientras pintábamos su cuarto juntas. Siempre fue independiente trepando el roble del patio sin pensarlo 2 veces. Siempre tuvo sus secretos, sus pequeños misterios, pero nunca había pasado tanto tiempo sin dar señales de vida. Repasé todas las explicaciones posibles, una llamada perdida, la batería muerta, un tráfico infernal, un accidente leve. Pero cada posibilidad apretaba más el nudo de miedo en mi pecho. La imaginé acurrucada en su departamento, asustada o herida, y sentí una mezcla de culpa e impotencia. La crié para que fuera independiente, autosuficiente, capaz, y aún así me di cuenta de que ninguna preparación podía protegerla del mundo, ni de sus propias decisiones. La luz del sol se movía por la sala rozando las fotos familiares en la repisa. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Clara, otra vez escuchando el timbre interminable. 7 días. 7 días de silencio. Agarré mis llaves y mi bolsa obligándome a salir con el corazón latiendo fuerte. Las calles de Guadalajara esperaban afuera tranquilas, como si nada estuviera mal. Pero yo sabía que no era así. Tenía que verlo con mis propios ojos, tenía que descubrir a dónde se había ido Clara y por qué nadie sabía de ella. Aferré el volante con más fuerza de la necesaria, mientras manejaba por las calles conocidas de Guadalajara, con la luz de la tarde proyectando sombras largas en las banquetas. Cada esquina traía 1000 recuerdos. Clara brincando frente a la cafetería de la avenida Chapultepec, con su mochilita rebotando, mientras corrías a encontrarse con una amiga. Aquella vez que tropezó en la acera frente a la biblioteca y se raspó la rodilla tan fuerte que casi la cargo hasta la casa. Me acordé de arrodillarme junto a ella limpiando con alcohol y poniendo una curita en su piernita, susurrándole palabras de consuelo que apenas escuchaba entre lágrimas. Esos recuerdos suaves y tiernos chocaban con el miedo que me apretaba el pecho. 7 días. Sin llamadas. Sin mensajes. La idea de que estuviera sola, atrapada o lastimada hacía que mi pulso retumbara en mis oídos. Pasé por el parque donde aprendió a andar en bici tambaleándose, pero decidida con mis manos cerca del manubrio, para sostenerla aunque ella no quería que la ayudara. Me di cuenta de cuántas veces había sido su escudo, su ancla, y de lo inútil que me sentía ahora. Miré por el retrovisor viendo mi propio reflejo arrugado y pálido, un recordatorio de mis 65 años de vigilancia constante. Envejecer, me di cuenta, me había vuelto más lenta, justo lo suficiente para que el pánico se convirtiera en mi compañero inseparable. Respiraba entrecortado mi mente, repasando cada accidente leve, cada rasguño, cada vez que Clara se perdía en su propio mundo, sin decir palabra. ¿De verdad estaría en peligro mi hija? ¿O era mi imaginación desbocada? La ciudad seguía su ritmo a mi alrededor, ajena a la tormenta en mi pecho. Pasé por las tiendas de siempre, el letrero del cine antiguo y una hilera de jacarandas apenas empezando a florecer. Cada lugar traía recuerdos, y cada recuerdo se retorcía con miedo.
Pisé el acelerador más fuerte sabiendo que no podía esperar. No podía dudar. Tenía que saber dónde estaba Clara si estaba a salvo, antes de que la luz del día se desvaneciera por completo. El pasillo del edificio estaba silencioso, demasiado silencioso, y el zumbido de los ductos de aire solo hacía que el silencio pesara más. Me detuve frente a la puerta del departamento de Clara con la mano temblando al alcanzar el picaporte. La puerta estaba entreabierta. Una rendija de sombra fría me recibió como si el departamento mismo estuviera conteniendo el aliento. Mi pulso se disparó. Mi estómago se hizo nudos que no sentía desde hacía décadas. Empujé la puerta con cuidado, dando pasos cautelosos hacia adentro. Lo que vi me robó el aire. El departamento de Clara, siempre ordenado y lleno de luz, era un desastre. Ropa tirada por el suelo de madera, una silla volcada cerca de la mesa, una taza de café, a medio tomar derramada dejando una mancha oscura que se escurría hacia una esquina. Un marco de foto estaba roto, los vidrios esparcidos, y un olor metálico se mezclaba con un tufo a pan quemado o leche agria. Era como si alguien o algo hubiera pasado como huracán, dejando un caos tras de sí. Tragué saliva con las manos temblando tanto que casi se me caen las llaves. El departamento se sentía extraño, ajeno. Todo olía mal a descuido y a algo que sugería prisa. Mis ojos se fueron hacia la puerta del cuarto. Las luces estaban apagadas. No se oía nada, pero el vacío me apretaba como un peso físico. Clara, llamé suavemente, mi voz sonando pequeña incluso para mí. No hubo respuesta. Di otro paso buscando pistas. Un montón de papeles tirados en el suelo. Su mochila abierta con cosas desparramadas. Un par de zapatos estaba tirado a mitad del cuarto. Hasta su escritorio era un desastre, plumas regadas, papeles arrugados, una macetita volcada con tierra pegada en la superficie. El miedo me apretó más fuerte. Temblando pensé en llamar a la policía, pero algo me detuvo. ¿Y si Clara solo estaba escondida o dormida en algún rincón ajena a mi pánico? La idea no me consoló. Mi corazón latía desbocado y el sudor me escurría por las sienes. Sentí el pecho apretado, el instinto de pelear o huir, rugiendo dentro de mí. No podía quedarme parada en la puerta, pero cada paso se sentía como caminar al borde de un precipicio, como si un movimiento en falso pudiera romper algo irreparable, o revelar una amenaza para la que no estaba lista. Me moví con cuidado, revisando esquinas, mirando bajo las mesas, escuchando cualquier sonido, más allá del zumbido del refrigerador. El aire estaba denso, viciado, inquietante, presionando mis sentidos con cada respiro. Nada se movía, pero todo sugería que alguien o algo había estado ahí hace poco. Mi mente corría imaginando escenarios que no quería considerar. Entonces, desde el fondo del cuarto lo escuché, un roce débil y regular. Mi estómago dio un vuelco. Mi mano se aferró al marco de la puerta, los nudillos blancos. Di un paso lento hacia el ruido, con cada nervio en alerta, sabiendo que lo que fuera que me esperaba podía cambiarlo todo en un instante. Entré más al departamento, cada movimiento cauteloso, medido. Clara, llamé suavemente, mi voz apenas un susurro, pero el silencio me respondió. Mis ojos recorrían el suelo, los muebles, cada esquina oscura. El departamento se sentía más grande de lo normal, vacío, pero claustrofóbico, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Su mochila estaba en el suelo volcada con libros y papeles desparramados. Me agaché a recoger un cuaderno, echando un vistazo a las páginas abiertas. Notas con su letra conocida, dibujos de flores y garabatos en los márgenes interrumpidos por frases apresuradas que me hicieron preguntarme si tenía prisa o si estaba escondiendo algo. En el escritorio su celular estaba en el cargador con la pantalla apagada, intacto, desde hacía días. Junto a él un diario personal abierto con las páginas ondeando por una corriente de aire, dejando ver fragmentos de pensamientos que no debía leer, preocupaciones por el trabajo, frustraciones pasajeras y un dejo de soledad que no sabía que cargaba.
Me quedé helada al escuchar un sonido débil desde la esquina del cuarto. Un golpe, un roce, algo suave pero deliberado. Mi corazón dio un brinco. Contuve el aliento aguzando el oído, diciéndome que era el refrigerador, el edificio asentándose, o mi imaginación desbocada. Pero aun cuando la razón intentaba calmarme, los vellos de mis brazos se erizaron. Di otro paso cuidadoso revisando bajo la mesa detrás del sofá, a lo largo de las paredes. Cada pequeño detalle, las plumas regadas, una botella de agua, a medio tomar una pantufla solitaria, pintaba una historia de interrupción repentina. No era un allanamiento, pensé. Demasiado personal, demasiado familiar. Este caos le pertenecía a ella, pero algo, o alguien, había roto el orden que ella siempre cuidaba tanto. Mientras avanzaba, mi mente se fue a recuerdos de la independencia de Clara. La primera vez que se negó a que la ayudara a aprender a andar en bici, tambaleándose por la banqueta con una terquedad feroz. Las tardes explorando el parque regresando, solo cuando ella decidía. Los dibujos secretos escondidos bajo su cama, que revelaban un mundo que quería reclamar para sí misma. Siempre fue fuerte, autosuficiente, lista más allá de su edad. Pero esas mismas cualidades que admiraba ahora avivaban mi miedo. Cómo su independencia la había llevado aquí sola, tal vez en peligro sin que yo lo supiera. Mi pecho se apretó y sentí el peso de mi responsabilidad, más fuerte que nunca. Cada paso era cuidadoso, medido, pero cada instinto me gritaba que corriera, que la abrazara, que la protegiera de lo que sea que causara este caos silencioso. Volví a llamarla un susurro tembloroso, mi voz quebrándose, y esperé escuchando cualquier respuesta, más allá de los golpes suaves que se negaban a ser ignorados. Me detuve a medio paso con la mano suspendida sobre el picaporte del cuarto de Clara. Un ruido suave e irregular venía del closet. Un roce, un arrastre casi intencional. Mi estómago se revolvió un nudo frío apretándose con cada latido de mi corazón acelerado. Contuve el aliento esforzándome por escuchar a través del silencio espeso del departamento. Las sombras se alargaban en la penumbra con la luz del atardecer colándose por las persianas. Partículas de polvo flotaban perezosas en los rayos dorados, movidas solo por mis movimientos temblorosos. El piso crujió bajo mi peso, cada paso, amplificado en el silencio. Pensé en llamar a la policía, pero algo me detuvo. ¿Y si Clara estaba escondida, asustada, o atrapada en algo inofensivo, pero vergonzoso? El ruido seguía ahora rítmico, casi suplicante. Mi pulso retumbaba en mis oídos, mis respiraciones cortas, las manos sudadas. Me incliné un poco intentando ver hacia la esquina, cada nervio gritando que algo o alguien estaba ahí. Cada golpe de movimiento hacía que mi imaginación volara por los peores escenarios, recuerdos de accidentes infantiles, mezclándose con miedos de adulta. Di un paso cuidadoso hacia el closet, el aire denso y pesado a mi alrededor, con un leve olor a polvo y ropa sucia. Mi pecho se apretó, mi garganta seca mientras mis dedos rozaban el picaporte. El roce se detuvo un momento, luego volvió con una urgencia insistente, y supe que no había vuelta atrás. Mis dedos se apretaron al picaporte, cada nervio en alerta. Lentamente, con cuidado, abrí la puerta del closet. Las sombras se movieron, y ahí, acurrucada en la esquina, estaba Clara. Estaba hecha un ovillo, pequeña y frágil, con polvo pegado en el cabello, y la ropa, los ojos abiertos y llenos de miedo. Un oso de peluche, su favorito de siempre, estaba apretado contra su pecho gastado y arrugado, como si fuera lo único que la mantenía entera. Clara, susurré, mi voz temblando a pesar de mí. Ella se estremeció al oírme hundiendo más la cara en el oso con sollozos apagados y silenciosos. El alivio me golpeó como una ola fuerte y abrumador mezclado con shock y un miedo que no se iba. Me arrodillé junto a ella con el corazón latiendo fuerte, las lágrimas a punto de salir. «Tranquila, mi amor. Ya estoy aquí», dije con la voz quebrada. Ella levantó las manos temblorosas para cubrirse la cara y con suavidad las bajé.
Su cabello estaba enredado, sus mejillas manchadas de tierra y lágrimas, y aún así se veía tan familiar, tan vulnerable, que mi pecho dolió de amor y culpa. La abracé con cuidado sin moverla demasiado rápido, dejándola sentir que estaba a salvo, al menos por ahora. Sus sollozos se calmaron, pero sus ojos no se apartaban de los míos abiertos, y buscando como midiendo si la iba a regañar por estar asustada por estar sola. Negué con la cabeza suavemente, apartando un mechón de su frente. No más esconderte, Clara. No dejaré que nada te pase. Por un instante el caos del departamento, las cosas tiradas, el silencio que me había atormentado. Todo pareció detenerse. El alivio se asentó, pero una sombra seguía ahí, una preocupación que no se iba del todo. La abracé fuerte, susurrando palabras de consuelo, mientras las preguntas se formaban en mi mente. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no me había buscado? La puerta del closet seguía abierta, dejando que la luz tenue iluminara su figura pequeña, y por primera vez en 7 días sentí una frágil chispa de esperanza. Los hombros pequeños de Clara temblaban mientras apretaba su oso de peluche. Estaba limpiando el trastero. Susurró con la voz temblorosa. Un estante se vino abajo y quedé atrapada detrás. Intenté moverlo, pero no se movía. Estaba tan asustada que no quise llamarte. Pensé que me metería en problemas si te decía que no podía sola. Me arrodillé junto a ella, limpiando el polvo de su cabello con suavidad, dejándola sentir mi presencia. Clara, murmuré tomando su mano. Nunca estás en problemas por necesitar ayuda. Ella hundió la cara en mi hombro y pude sentir el peso de su miedo, los 7 días de silencio, apretados en cada temblor. Mientras explicaba las piezas, comenzaron a encajar. Su celular se había quedado sin batería el día que quedó atrapada. El vecino que suele pasar a verla no vino hasta días después, perdiéndose el inicio de su apuro. Clara intentó salir sola moviendo el estante, arrastrándose poco a poco, solo para quedar atrapada otra vez, cada contratiempo, sumando a su ansiedad. El departamento estaba en desorden porque intentó abrirse paso entre el caos para escapar. Exhalé lento con el alivio, bañándome mezclado con un pinchazo de culpa. Mi imaginación había pintado los peores escenarios en colores vivos y aterradores, accidentes intrusos o cosas peores. En realidad fue una serie de pequeños eventos mal manejados, magnificados por mi preocupación y el silencio de una semana. La abracé más fuerte, sintiendo cómo la tensión dejaba su cuerpo poco a poco, reemplazada por un temblor frágil de alivio. Ahora todo tiene sentido, dije suavemente. Todo esto no fue peligro de alguien más. Eras tú haciendo lo mejor que podías. Ella asintió contra mí con lágrimas aún húmedas en las mejillas. Por primera vez en 7 días el departamento se sentía un poco más ligero, las sombras menos amenazantes. Me di cuenta de lo rápido que el miedo se había apoderado de mí, de cómo mi mente saltó a los peores resultados. Pero aún con el alivio, sabía que la memoria de esta semana iba a quedarse un recordatorio de la fragilidad, la independencia y el baile complicado de la confianza entre una madre y su hija adulta. Con cuidado la ayudé a levantarse, guiándola al sofá. La luz suave de la tarde se derramaba por el cuarto, iluminando las cosas tiradas, ahora menos amenazantes, y más un testimonio del esfuerzo de Clara por arreglárselas sola. Empezamos a recoger juntas los primeros pasos cuidadosos hacia restaurar el orden y la paz. Nos movimos despacio por el departamento, recogiendo papeles tirados, enderezando sillas volcadas, apilando los libros de Clara en los estantes. Cada pequeña tarea era un paso hacia recuperar la normalidad, cada cosa en su lugar, un pedazo de calma que había faltado por días. La luz del sol entrando por las persianas atrapaba motas de polvo flotando perezosas, dando al cuarto una quietud casi sagrada. Clara puso su taza favorita de vuelta en la encimera de la cocina, mirándome con ojos grandes y aprensivos. «Lo siento», mamá murmuró con la voz temblorosa. «No quería asustarte tanto». Me arrodillé junto a ella, apartando un mechón de su cara, y negué con la cabeza.
No lo hiciste. Hiciste lo mejor que pudiste. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Mientras trabajábamos, pensé en la semana que pasamos, cómo el miedo se apoderó rápido, cómo imaginé lo peor tan fácil y lo frágiles que eran nuestras rutinas en realidad. A los 65 ya no era la madre que podía llegar y resolver todo en un instante. Envejecer había suavizado mi energía, pero había afilado mi vigilancia, mi conciencia de lo que podía salir mal. Me di cuenta de que la comunicación abierta, la confianza y la paciencia eran más importantes que nunca. Hicimos una pausa para preparar té con el vapor enroscándose entre nosotras, mientras nos sentábamos en el sofá lado a lado. Clara se recargó en mí un pequeño peso de alivio-gratitud y un miedo que aún no se iba del todo, mientras yo la abrazaba por los hombros. Nuestros ojos se encontraron y sin palabras compartimos perdón, entendimiento y el lazo silencioso que nos había sostenido en esta prueba. El departamento fue tomando su forma familiar, de nuevo libros alineados, fotos enderezadas, el leve aroma de un spray de lavanda, mezclándose con los restos de polvo. Cada pequeño gesto, abrazarnos, ordenar cosas, servir té, era como una promesa de que podíamos reconstruir, de que podíamos seguir adelante juntas. Para cuando la luz del atardecer se suavizó por las ventanas, el departamento estaba tranquilo, restaurado y lleno de una esperanza tentativa, el primer paso de muchos hacia sanar nuestra confianza y nuestros corazones. La semana después del incidente, se asentó en un ritmo tácito. Clara volvió a su rutina, proyectos escolares, turnos en la tiendita, caminatas al atardecer por el vecindario. La observaba desde la ventana de la cocina, notando cómo navegaba las banquetas con cuidado, las sonrisas pequeñas que compartía con los vecinos que habían curioseado en nuestras vidas durante el caos. Hubo cambios sutiles en nuestros días. Clara contestaba mis llamadas rápido sin dudar y compartía detalles pequeños de su día sin miedo a ser juzgada. Noté un respeto cuidadoso en sus miradas, una paciencia en sus movimientos mientras trabajábamos juntas. Nuestras charlas, antes breves y cortantes, ahora se alargaban con un té, con las tareas, con historias del día. Me encontré reflexionando sobre la semana que enfrentamos, cómo el miedo convirtió pequeños obstáculos en catástrofes imaginadas, cómo mis instintos protectores habían protegido y limitado a la vez. Recordé la silla volcada, el cuarto oscuro, sus susurros temblorosos en el closet. Cada recuerdo me recordaba mis propios límites y el equilibrio entre la vigilancia y la confianza. La vida siguió llevando las lecciones en silencio, como la luz del sol colándose por las persianas después de una tormenta. Clara volvió a reír con los vecinos. Yo completé mis rutinas diarias con un enfoque tranquilo y por primera vez en días, nuestro departamento se sentía realmente habitado. Habíamos enfrentado el miedo, pero ya no nos controlaba. Amalia y Clara caminaban despacio por los senderos sinuosos del parque metropolitano, el aire fresco de la primavera cargado con el aroma de las flores. Las luces de la ciudad más allá de los árboles brillaban suaves reflejos de seguridad y continuidad tras la tormenta de la semana. Clara caminaba cerca, ajustando su paso al de su madre. El ritmo familiar de sus pasos, anclándolas a ambas. «¡Qué bueno que estamos hablando más!», dijo Amalia con voz firme, cargada de calidez y tranquilidad. Clara asintió con los ojos brillantes, una pequeña sonrisa, levantando la comisura de sus labios. Hablaron de rutinas, planes pequeños, acuerdos, avisarse con mensajes, dejar notas cuando el tiempo aprieta y simplemente estar presentes la una para la otra. Cada sombra en el parque parecía menos amenazante. Ahora cada susurro de las hojas, un recordatorio de la vida avanzando. El miedo, antes un peso constante, se había suavizado en entendimiento. Habían enfrentado la incertidumbre y la ansiedad juntas, y su lazo había salido más fuerte, templado por la prueba. Amalia tomó la mano de Clara apretándola con suavidad. «Saldremos de cualquier cosa», murmuró, y esta vez sus palabras sonaban ciertas.
Las luces de Guadalajara brillaban adelante, firmes y reconfortantes, una promesa de que el futuro, aunque incierto, podía enfrentarse con confianza, amor y valentía.